Es muy elocuente la información respecto de lo que está pasando en el mundo. 1 millón de personas contagiadas, más de 50.000 personas muertas, la mitad de la humanidad confinada en este momento, 3.900 millones de personas. Y nosotros estamos, obviamente, todos nosotros, ustedes y nosotros, metidos en una vida cotidiana más compleja. Y yo quiero, en este momento, a pesar de que tengo menos tiempo del que quería para esto, ampliar un poco la perspectiva y mirarnos un poco qué estamos viviendo, ¿no? Qué nos está pasando a todos. Yo anoche conversaba con Juan Dillon y leí este artículo tan genial de Jorge Carrión, y eso me hizo, estos dos acontecimientos simultáneos, mi lectura y mi llamada telefónica, me hicieron pensar efectivamente qué clase de momento histórico estamos viviendo. Y se me ocurrió presentarles una suerte de mezcla entre la biología y la historia. Saben que hay un libro publicado hace unos años de un intelectual e historiador israelí llamado Yuval Noah Harari, que ha recobrado en estos últimos días una gran intensidad como consecuencia de su talento y de las cosas que él ha escrito y demás. Y tiene un libro de tantos llamado Sapiens, de animales a dioses, un libro maravilloso sobre la historia del hombre, ¿no? Para hacerla simple. Y él, lo tengo aquí delante mío porque el primer párrafo del libro nos remite de modo directo a esto que vamos a presentarles ahora. El libro arranca diciendo que hace unos 14.000 millones de años, materia, energía, tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas, llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 4.000 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Y hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. Y lo que estamos aquí observando en el mundo es una combinación muy compleja entre la biología y la historia. Y esto está expresado de manera muy elocuente en un trabajo extraordinario publicado anoche por el New York Times llamado La biología está acelerando la digitalización del mundo. Lo firma Jorge Carrión, que es un intelectual español, escritor, ensayista y crítico de literatura, un tipo muy, muy genial, algo disruptivo obviamente, pero muy genial. Y elegimos obviamente los párrafos esenciales de su artículo para entender este momento en donde se combinan de modo monumental la biología con la historia. Lo escuchamos. La paradoja es evidente. La biología y no la tecnología está acelerando la digitalización del mundo. El virus que afecta a los cuerpos y que se transmite cara a cara o por la superficie de los objetos está multiplicando exponencialmente nuestra dependencia de los dispositivos. Un fenómeno biológico nos está hundiendo en la virtualidad. Si al ritmo del año pasado la transición digital se hubiera completado, digamos, en 30 o 40 años, es muy probable que tras la pandemia ese plazo se reduzca drásticamente. En la estructura de las revoluciones científicas, el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn afirmó que las crisis son prerequisitos de las revoluciones y distinguió entre el cambio acumulativo y el revolucionario. Nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido una pandemia de contagio tan vertiginoso. Es probable que la acumulación exponencial de conocimiento complejo durante estos meses en los campos de la biotecnología, la informática, la robótica, la estadística, la ingeniería de sistemas o de datos complete en un tiempo récord la revolución tecnológica que ya estábamos viviendo. En relación directa, y por otro lado, la sociología está impulsando también la digitalización. Durante el encierro, los niños se están acostumbrando a recibir información y conocimiento a través de las computadoras, se está monitorizando a través del móvil la temperatura o la geolocalización de los afectados por el virus. Los abuelos están descargando incluso las aplicaciones a las que eran reticentes,
Todo el mundo se ha familiarizado con Skype, Google Hangouts o FaceTime y hasta millones de fanáticos del deporte, ante la suspensión mundial de los campeonatos, se ha empezado a aficionar a las competiciones de deporte electrónicos. En estos momentos, los modelos de gestión con éxito de la pandemia son, sobre todo, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Taiwán. Comparten el uso de aplicaciones de seguimiento de los ciudadanos que han estado en zonas de contagio o que padecen la enfermedad. China ha comprobado durante las últimas semanas que su sistema de reconocimiento facial no es efectivo en situaciones de uso masivo de mascarillas, de modo que ya debe de estar perfeccionando herramientas de identificación a partir de los ojos y la frente. Mientras tanto, el mundo se prepara para implementar nuevas estrategias de biocontrol. Cuando esta pesadilla termine, es muy plausible que no solo se haya alejado de la esfera de nuestros hábitos y afectos la relación con los libros de papel, con las clases presenciales, con el trabajo en la oficina o con los espectáculos en vivo y en directo, sino que también estemos mucho más cerca de que los gobiernos accedan a nuestras coordenadas y a nuestro ADN o que deleguen parte de sus decisiones en inteligencias artificiales. Todos nosotros, ustedes y nosotros, estamos siendo protagonistas, si se quiere, de manera involuntaria, de esta nueva combinación que está presentando la biología con la historia. Y anoche conversaba de esto de manera privada con Juan Dillon, que bueno, nosotros lo tenemos casi como una suerte de corresponsal para contarnos lo que ocurre en Europa cada día, pero hoy lo quiero hacer pensar conmigo y con nosotros todos, un minuto, respecto de este momento histórico. Porque anoche me decía, ¿vos te das cuenta de lo que nos está pasando? Es decir, lo que estamos protagonizando, lo que estamos viviendo. Yo me acordé ahí del libro de Harari y lo conecté, por supuesto, con este excepcional trabajo del señor Carrión, publicado en el New York Times. Hola, Juan, buen día. Hola, Marcelo, buen día. Me hiciste cambiar todos los papeles esta mañana, pero no hay problema. Exactamente. Mirá, me pareció muy interesante lo que hablamos ayer y me gustaría que, si nos lo podés resumir a todos los argentinos. Sí. En principio, lo primero que marcaría es algo que lo estamos chequeando. La curva no está bajando, Marcelo. Claro. Digamos, se puede amesetar, pero no está bajando. Por lo cual, esto de la biología o de un virus nos va a hacer convivir por un tiempo que no sabemos. Y esto está aplicando una serie de cambios que yo los pondría en 3 escenarios. Uno, el político, Marcelo, que lo venimos comentando, que tiene que ver con la posdemocracia. Algunos incluso se refieren a la liberal, al Estado iliberal, es decir, hasta dónde nosotros vamos a ceder parte de nuestras libertades, y sabemos que lo vamos a tener que hacer, en pos de recuperar ciertas libertades que teníamos, ¿se entiende? Ahí aplica entonces la ciberseguridad, la telemedicina, los espacios de trabajo, es decir, cómo vamos a tener que ceder en los estados parte de nuestra realidad pasada para poder llegar a tener una realidad futura. En las relaciones interpersonales también, Marcelo, nos estamos habituando a que tenemos que vivir a 1 metro de distancia del otro. Por lo menos. Y vamos a tener que utilizar, o menos, y vamos a tener que utilizar barbijos por no sé cuánto tiempo. Y aquí pongo un paréntesis, una explicación que me contaban ayer. La Organización Mundial de la Salud no puede todavía, Marcelo, decir que la utilización de los barbijos es indispensable o es necesaria porque no hay producción suficiente para las necesidades que va a tener el mundo. Por lo cual, el confinamiento se entiende desde la necesidad de preservar esta producción a los sectores que tienen que estar en la primera línea de fuego. Por eso el llamado a la gente que hoy está confinada a no salir a comprar este tipo de producto. Así que ahí tenés la esfera interpersonal de cómo nos va a cambiar. Hoy estamos haciendo además nuestras reuniones, nuestros cumpleaños a través de aplicaciones móviles. Y después obviamente la esfera digital, Marcelo, la historia se ha acelerado. La ciberseguridad, hoy charlábamos también, los pasaportes de inmunidad con una especie de código QR, claro. Es decir, y cómo van a surgir los nuevos modelos de discriminación, ¿no? ¿Dónde estará la empatía y la solidaridad?
nuestra relación con las cosas, Marcelo, porque la producción digamos, de cada una de las cosas, empezamos a ver que va a ser a través de las impresoras 3D. Esto hace que la relación del producto que vos vas a adquirir la vas a tener muy cerca. Vuelven los estados nacionales, la producción nacional, y también como aquí la geopolítica, en lo que también venimos planteando es quién se va a quedar en este mundo con, digamos, el uso de la tecnología, y aquí está la guerra entre los Estados Unidos y China por el 5G y la inteligencia artificial. Y obviamente, cuando empecemos a ver también la concentración va a estar, o la discusión va a estar sobre las tecnológicas, las GAFA, que aquí en Europa tanto se las señala, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, las compañías que van a manejar absolutamente, finalmente, los destinos de la vida como la tenemos concebida nosotros. Sí, Juan, mientras estamos 3.900 millones de personas confinadas en sus casas, esto está pasando afuera. Y me pareció muy relevante subrayarlo en estos minutos porque es lo que está pasando afuera. Es decir, estamos todos adentro de una situación súper compleja. Y vos fíjate que las cosas que tal vez la humanidad no consigue cambiar en 100 años, para bien o para mal, se cambian en 10 minutos, ¿no? Como consecuencia de una crisis. En 10 minutos. Y anoche tu reflexión sobre lo que nos está pasando a todos y lo que estamos viviendo todos me hizo pensar en Harari, en el artículo del señor Cerrión y en tu comentario. Te mando un gran abrazo, que estés bien el fin de semana en París y hablamos el lunes. Un abrazo.